Bueno, es una bendición para mí, para venir enfrente de ustedes. Voy a poner las lágrimas. ¿A cuántos Dios nos ha hablado en este momento? Amén. Pienso que a todos. Bueno, es un honor para mí, es un privilegio. Le decía a mi esposo que me sentía curiosa con Dios, que me sentía desafiada al permitirme, al llamarme, a dar mensaje de su palabra esta noche. Y pues Dios conoce todo, ¿no? Él conoce qué está pasando en nuestras vidas en este momento, qué hay en nuestro corazón, qué proceso estamos viviendo, cómo ha sido nuestro caminar con Él. Y pues vamos a entrar en su palabra, amén. Señor, te damos gracias por este momento. Una vez más me presento delante de ti y declaro que tú estás sobre mí, Señor, estás en mí y tú estás en mis hermanos y hermanas en esta noche, Señor. Y declaramos que tu palabra es viva en mi vida para hacer avivar los corazones de mis hermanos en tu palabra, en tu espíritu, en tu nombre, Jesús. Declaramos que tú estás obrando e intercediendo por nosotros y el Padre nos cubre en este momento y respalda el mensaje. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, este mensaje lo he titulado con una pregunta, que la pregunta es: ¿salvación igual a transformación? Es una pregunta. ¿Es la salvación igual a la transformación? Y es algo que he venido entendiendo este año especialmente. Un poquito sobre mi feedback o de mi background, ¿cómo se dice? De mi parte de historia, de donde vengo. A los 3 años mis papás se convirtieron al Evangelio de Cristo y comencé mi proceso de una vida cristiana, ¿sí? Y ahí Dios empezó a enseñar a mis padres a cómo vivir un camino en fidelidad a Él, en cambiar, en transformarse, en perdonar, en sanar, en libertar su corazón, en conducirnos a nosotros por otra vereda, que nosotros no pasáramos por lo que ellos pasaron. Y así Dios fue tratándonos. Mis papás se entregaron de lleno al servicio al Señor, al grado que mi papá y mi mamá aceptaron un llamado misionero a Estados Unidos cuando yo tenía 11 años de edad. Desde los 3 años hasta ahorita conozco a mis papás entregados a Dios al cielo. Y el Señor a los 11 años me llevó a un sitio multicultural donde yo empecé a crear en mi mente muchas dudas, como ver diferentes religiones, diferentes filosofías. Y yo empecé a cuestionarme cuál iba a ser mi religión, cuál iba a ser mi creencia, dónde voy a servir, con quién me voy a casar, cuál es mi propósito de vida, para qué estoy en la tierra. A mis 11 años comenzó esta pregunta en mi vida: ¿qué quieres conmigo, Dios? Era esa pregunta de ¿yo qué? Porque era hija de misioneros, era hija del pastor, estaba en la alabanza y chi, muy feliz. Y todos me decían: Bianca, ¿tú cuándo te vas a entregar a Cristo? Porque yo estaba como ahí en el ministerio con mi papá, pero yo no vivía una experiencia con Dios, no la había vivido de una manera consciente. Entonces todos me decían que si cuando yo iba a entregar mi vida a Cristo, en la iglesia donde mis papás pertenecen está el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y yo no había hecho esa acción, no había hecho el bautismo. Y me acuerdo que yo decía: no me siento lista, no me siento preparada. Y esa palabra, esa frase de no estoy lista, no me siento preparada, era lo siguiente: Dios no me ha dado la razón para irme con Él. Es como yo quería una razón para quedarme en el caminar con Dios y sentía que no la tenía. Yo veía la historia de mi papá, cómo Dios lo transformó de ser un hombre mujeriego, de ser un hombre solo ambicioso al dinero, de ser un hombre infiel, de ser un hombre machista, de ser un hombre así. Dios lo transformó
lo vino transformando, ¿verdad? Con el tiempo y todavía sigue siendo transformado, yo lo sé. Pero él tenía un testimonio que la gente se quedaba llorando y la gente venía a Dios y decía, yo quiero tener eso que tú tienes y quiero que me enseñes a vivir en Cristo. Entonces yo decía, ¿y yo qué voy a hablar? Que mi papá es así, que mi mamá fue así, pero mi historia ¿cuál es? Entonces yo no tenía una historia que yo pudiera decir, oye amigo en la escuela, mi vida era así y ahora soy así. No tenía ese testimonio, no sabía qué historia tenía con Dios. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué historia vamos a hacer tú y yo, Dios? Creo que tú eres real, creo que tú vives, creo que tú eres el que transformó a mi padre, eres el Dios de la Biblia, el que me enseñaron desde niña, pero no tengo una historia contigo. Entonces yo le dije a Dios, estoy pensando irme con Alá, que es lo mismo Dios, pero al estilo musulmán. Empecé a tener amigas musulmanas y yo decía, pues es que ellas se ven súper convencidas porque hacen sus oraciones a mitad de la clase de álgebra, se inclinan, nariz al piso y empiezan a orar y no les importa. ¿Sí? Entonces a mí me da vergüenza orar por mis alimentos en la hora del almuerzo y no me gustaba hablar de Dios. Porque si no conoces a Dios, pues no te gusta hablar de él, ¿verdad? Como si yo no conozco a fulano, pues no voy a estar interesada en hablar cosas buenas de él, porque no lo conozco. Entonces yo no conocía a Dios, conocía al Dios de mis padres, pero no conocía al Dios de mi vida. Y esa fue la parte que empecé a cuestionar. Entonces esta frase de salvación igual a transformación, comencé yo a decir, ¿y yo de qué me voy a arrepentir si yo no siento que he pecado? Era como, siempre desde chiquita estaba en la iglesia, pero yo de qué voy a ser transformada. Entonces con el tiempo empecé a ver un montón de cosas en mí y fue en mi primer tiempo donde yo empecé a confrontarme con mis monstruos internos, de que yo empecé a ser una niña muy orgullosa, una niña muy falsa, demostraba lo que no era, le demostraba una seguridad implacable, a todo le decía que sí, pero internamente yo me sentía una gelatina mal hecha, así, toda no cuajada. Entonces ahí fue donde yo empecé, yo sentía que amaba a Dios a mi manera, ¿sí? A mi manera, como de una forma muy romántica, pero no estaba dispuesta a pagar el precio. Esa es la parte como cuando no te quieres casar, ¿no? Como, ay, sigamos de novios, pero no nos casemos. Era así como, ay, Dios, tú eres mi novio y así. Entonces me acuerdo que Dios me llevó a una experiencia donde me mostró mis partes feas de mi vida en un espejo y cómo Dios me veía, ¿no? Era muy diferente a como yo me daba a ver a la gente. Era muy diferente. Y eso fue en un campo misionero en Costa Rica. Yo acepté ir a una concientización misionera, un viaje de jóvenes que fuimos. Íbamos 9 mujeres y un varón. Entonces las mujeres siempre íbamos a él. Éramos 9 mujeres y un varón, me acuerdo muy bien. Y estando allá, yo era una chica muy vanidosa. Yo me acuerdo que a la iglesia me gustaba ir siempre estrenando ya sea una blusa o unos zapatos. O sea, yo no quería estar en la iglesia si no llevaba algo para estrenar. No me sentía a gusto. Y era algo que eran inseguridades, ¿verdad? Que uno tenía y quería siempre estar uno como reflejando cosas, aflorando los egos y todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo que a Costa Rica llevé un montón de mudas de estrenar y cuando yo llegué a esos pueblos, pues eran indígenas, literalmente estaban descalzos en un lugar que se llama Herradura en Costa Rica. Y era selva, literalmente, y yo estrenando zapatos, faldita, todo estrenando esa vez. Y me acuerdo que fue algo muy confrontante con Dios porque yo iba con una posición de soy la hija de Saúl Corrales, porque así se llama mi papá. Y él era como el presbítero era como el líder de pastores de ese tiempo y era el secretario de misiones, entonces yo quería dar una buena imagen, no para Dios, para mi papá, o para la honra de mi papá. Entonces yo tenía a mi papá como en un pedestal, ¿no? No tenía a Dios en primer lugar. No me había entregado a Cristo todavía, pero pues yo hacía mis alemanes ahí. Y me acuerdo que llegué al campo y el misionero me dijo, no, yo soy amiga de tu papá, no sé qué. Entonces yo le dije, pastor, le dije, yo traje un cuadernillo que traigo temas para hablar
Si usted necesita que yo le ayude con algo, dígame y yo le apoyo, ¿verdad? Y lo dije así con una forma humilde, pero era como para que diga que su amigo Saúl tiene una hija súper, ¿no? Y me acuerdo que yo lo dije y me llevé ese cuadernillo pensando en aparentar que soy una buena cristiana. Y yo dije, el pastor me va a decir que no, tranquila, ¿verdad? Porque él sabía que yo no me había entregado a Cristo todavía. Y bueno, el caso es que me soltó la respuesta de excelente, hermano, usted nos va a predicar hoy esta noche. Yo tenía 16 años. Y yo me sentí horrible porque en ese momento vi como mis monstruos internos empezaron a reír de mí. Todas esas partes de inseguridad, egos, falsedad, hipocresía puede ser, o falta de conocimiento de Dios. Yo nunca había dado una charla cristiana a nadie, ni en la iglesia, ni a los jóvenes, ni en la escuela. No oraba por mis alimentos. Me daba vergüenza entregar un tratado y decir, oye, Dios te ama. Lo decía, pero Dios te ama, y me iba que no me fueran a ver la casa. Entonces me acuerdo que esa vez yo me metí al baño y yo le dije a Dios, ¿por qué? Tú sabes que yo no estoy lista. Entonces Dios me dijo, ¿por qué estás ofreciéndote si no estás lista? Entonces me acuerdo que Dios se quedó callado, pero así con una... Yo sentía que Dios me hablaba. Yo hablaba con Él, pero de una forma no muy íntima. O sea, yo tocaba la alabanza y sentía que Dios tocaba mi vida, pero era como un atraerme poco a poco a Él. Y hasta que aquí fue mi proceso de atraerme Dios a Él, y yo tenía en la mente de estoy buscando una razón para quedarme con Dios, o para yo estar con Dios, o decidir servir a Dios para toda mi vida. Entonces me acuerdo que en este evento yo escogí un tema, y escogí el tema de la roca, el sabio que edifica su casa sobre la roca y el necio que edifica su casa sobre la arena. Dije, voy a ser ilustrativa, porque ahí había playa, entonces había rocas y olas. Y yo dije, Dios, voy a leer, solamente voy a leer lo que dice el papel. Y hasta ahí, ¿verdad? Y nunca más vuelvo a hacer esto, dije, nunca más me vuelvo a ofrecer si yo no me siento lista. Entonces yo sentía que por mis habilidades Dios se iba a manifestar. Así pensé yo, ¿no? Dije, esto va a ser un caos, qué vergüenza. Y estrenando todo, cuando yo llego, eran unas sillas súper viejitas, unos banquitos así, juntos con unas tablitas, con unos fierritos ahí, inclusive con bloques abajo, y era tierra literalmente, eran 4 barrotes encima de una lámina con un foquito todo dañado. Y una guitarrita de un hermano cantando ahí, así, ¿no? Y nos sentamos enfrente de los jóvenes de Estados Unidos que veníamos en una van blanca. Entonces eso atraía a la gente a que se nos acercara porque decían, estos son gringos. Como que dicen, nos van a dar regalos o algo así. Pero pues llevábamos nosotros más bien cosas para quitarnos de encima porque traíamos muchas cosas que no agradaban a Dios. Pero Dios en su misericordia, me acuerdo que yo hablando ahí, aquí el pastor me presentó y me dijo, dijo a los hermanos, ella es hija de un amigo mío, no sé qué. Yo así como, ahí como que Dios me hizo saber yo le dije, no me importa, Dios, ser hija de Saúl, no me importa, yo quiero ser hija tuya. Y Dios me confrontó, ¿no? Y yo dije, ¿de qué me sirve ser hija de Saúl Corrales si no soy hija de Dios? Entonces ahí Dios empezó a golpearme, ¿verdad? Con mucho amor. Y yo toda la alabanza que estaban, las alabanzas con la guitarrita, yo estaba colorada, o sea, yo estaba como una salsa de tomate en mi cara porque yo tenía mucha vergüenza. Yo me sentía delante de Dios muy avergonzada y yo veía a esa gente que adoraba a Dios con todo corazón, porque es gente que ama a Dios de una manera muy auténtica, muy auténtica. Y Dios me empezaba a decir, ellos me buscan y se quedan conmigo por quien soy yo, no por lo que les voy a dar. Es gente que me busca con autenticidad, con fidelidad, sin esperar nada a cambio. Entonces yo decía, soy indigna, y no decía, soy indigna, eso que me presentan y me paro aquí, y yo empiezo así como que, bueno,
les voy a hablar de este tema. Entonces empecé a hablar un poquito y al final dije, no puedo más. Empecé a llorar y dije, yo estoy aquí enfrente, le dije a las personas, así en resumen, les dije, y realmente yo he sido una necia. Yo he sido una joven necia que ha tratado de edificar su casa sobre la arena. Y he aprendido en este viaje que debo empezar a edificar sobre la roca. Entonces ahí yo me desenmascaré. O sea, Dios como que me dijo, humíllate, ¿verdad? Humíllate. Y ahí les dice un poco de mi testimonio y cómo Dios me estaba hablando en ese viaje. Y era mi primer día en Costa Rica. Y fueron 9 días de puras de esas. Y esa fue la primera confrontación, la segunda fue más dura, la tercera fue más dura, la quinta fue más dura, hasta que yo dije, Dios, perdóname. Ya el 9º día yo estaba totalmente confrontada de una forma al nivel del quebrantamiento y de arrepentimiento, de que yo sentía que tenía que entregar mi vida a Cristo, no porque Él me necesitara, sino porque yo lo necesito. Yo te necesito, Dios. Tú no me necesitas, yo te necesito. Porque me confrontó en una vida de cristianos muy diferente a la que yo venía conociendo. Pues en Estados Unidos todas las bancas son tapizadas, las iglesias son muy cómodas, la gente es muy cómoda, no sufre de incomodidades. Y Dios me dijo, este soy yo, aquí estoy yo, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres entrarle a esto? Yo te estoy llamando a las naciones. Y fue cuando Dios me prometió que yo iba a volver a tierras extranjeras, pero yo dije, Señor, no sé cuándo, pero tú me vas a llevar. Pasaron 4 años y salí a la escuela de misiones, de ahí comenzó todo mi proceso de preparación. Me bauticé a los 18 años de edad, ya para entregarle mi vida literalmente. Después de ese viaje de Costa Rica, llegué a la high school, a la preparatoria, que es aquí bachiller, y empecé a evangelizar, como no tienen idea. Empecé a hablar de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Empecé a llevar jóvenes amigos míos al almorzar en la mesa donde yo me sentaba con mis hermanas y mis amigas y amigos. Y empezamos a hacer actividades en la iglesia para llevar jóvenes a la iglesia. Hacíamos lunadas en la playa, programas juveniles. Y ahí yo empecé a ver que ya yo estaba agradando a Dios. Ya era un tema de no a mi papá agradarlo a él, sino era para Dios. Para ese Dios que se me había presentado allá y que me dijo, ¿quieres una historia? Pues aquí estoy, hagamos la historia. Y quiero leer un versículo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando yo salí de mi casa a los 20 años, iba a cumplir 21, fue en el 2011, eso fue el 1 de abril. Me acuerdo que yo salí con una mentalidad muy distinta a la que tengo hoy después de 8 años. Obviamente pues era más inmadura, tenía otra percepción, tenía otros planes. No pensaba estar en Colombia hace 8 años, pero Dios ha venido trayéndome en diferentes estaciones, ¿no? Y eso se puede llevar a cabo en ciudades, en pueblos, en situaciones en mi vida o en países. Y Colombia ha sido una de mis estaciones más especiales, pues porque aquí encontré al que es mi esposo hoy en día, un gran regalo de Dios, un gran maestro para mí, para Dios usarlo a través de él para perfeccionar muchas cosas que él quiere enseñarme. Él es el hermano Jorge Andrés Correa. Muy bien. Bueno, entonces en este tiempo, cuando yo decidí al Señor recibirlo y aceptar su salvación, yo me di cuenta que yo estaba, como dice el Salmo 40,
en el pantano como en el hoyo cenagoso. Dice David en el Salmo 40 que levantamos nuestra mano, dice David, levanté mi mano y tú me rescataste con tu mano. Y yo me sentía en esas partes tan feas que yo vi de mí, yo sentí que necesitaba un salvador. Porque yo sabía que yo me había metido en eso, en esos errores, en esas formas de vivir, que yo necesitaba que alguien me ayudara a ser realmente íntegra, ¿sí? Porque necesitaba reconocer que había fallado y en mis fuerzas no puedo reconocer que he fallado. Los seres humanos no podemos reconocer en nuestras fuerzas que hemos fallado, sino es a través del poder de la palabra y el Espíritu de Dios convenciéndonos de que hemos hecho mal. Y me acuerdo que Dios desde los 21 en adelante me empezó a mostrar un montón de cosas, de confrontaciones y más confrontaciones, porque me dice, te quiero transformar, ¿sí? Porque cuando yo me di cuenta de todas esas áreas feas de mi vida, obviamente le dije, Dios, quiero ser transformada por ti. Entonces ahí fue donde yo acepté la salvación a mis 18 años, acepté la salvación, que es la redención. La redención es Jesús vino a morir por nosotros para comprarnos cuando ya éramos de Él. Redención viene de la palabra redimir, que redimir significa, esa Biblia es tuya, pero yo vengo y te la robo y tú me viste. Y yo voy y tú vas y yo me voy y me escondo y tú vas una semana después y me dices, Bianca, no, yo sé que no me quieres dar mi Biblia, pero eso es muy importante para mí, yo amo esa Biblia, déjame comprártela, pero regresa. Y eso es lo que Jesús hizo, es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús, y le dijo a Satanás, no, me los quitaste, pero te los compro con mi sangre, ¿no? Entonces ahí ya la autoridad legal de Satanás en nosotros fue rota, y ahí fue donde la redención vino y nos hizo otra vez de Él, como originalmente éramos. Entonces esa redención es nosotros recibiendo el ser llamados hijos de Dios, el decir, perdóname Dios porque no me obligaron a irme con el mal, yo decidí seguir el caminito del mal. Entonces todos hemos pecado, dice la Biblia que todos hemos pecado, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo era pecadora, aunque me he nacido casi en una familia cristiana, que tenía principios y valores cristianos, pero pues en mi día iniquidad, y créanme que hasta la fecha sigo rompiendo un montón de iniquidades, estoy en ese proceso, y sé que el Señor está en nosotros haciendo la obra. Muy bien, entonces Dios quiere preservarnos, santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios ha venido tratando conmigo eso hace 8 años, lo puedo decir claramente. Y dice Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, dice Pablo a los Filipos, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y creo que esta palabra es para nosotros. Creo que todos queremos llegar a la perfección. Y hay cristianos que creen, yo creía hace tiempo, hace años, que cuando Cristo viniera era cuando Dios iba a ser como varita mágica, oh, ya eres perfecto. Así como no tienes que hacer nada antes. Pero no, he aprendido que cuando yo recibo la salvación entro a una puerta de decir, venga Dios, hazme lo que tengas que hacerme y méteme al proceso y estoy dispuesto a que me trates. Lo que me duela, lo que me tenga que doler, el precio que tenga que pagar, lo que tenga que hacer, pero ya le entré, sí, ya le entré. Dice mi papá que el cristianismo es como una mafia, una vez entras ya no puedes salir, porque ya Dios te eligió. Amén. Y una vez que Dios ya te eligió, hagas lo que hagas, te desvíes, ahí te va a traer, ahí vas a tener que andar dando vueltas, pero Dios ya te predestinó. Amén. Y bueno, aquí está el tema donde Dios nos dice
que a veces nos tiene que disciplinar en esta perfección y corrección de tantas cosas. En Hebreos 12, 5 al 11 dice, se los leo, además dice, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿A cuántos Dios nos ha reprendido? No es de que venga un ángel y nos diga, dice Señor que te estás portando mal y que pares. Pues no nos pasa eso. O a veces sí, en sueños o en visiones, o a nuestro pastor tal vez, no sé si le ha pasado, pero a mí no me ha pasado eso, sino que con situaciones que vivimos, por experiencias, Dios nos hace saber que no es por ahí y que estamos haciendo cosas que no son las que Él está previendo para nosotros. Y sigue diciendo el siguiente versículo de Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, es para su corrección, para su bien. Muy bien, entonces somos privilegiados de que tengamos un Dios que nos sepa decir por aquí no, ¿sí? Y debemos decirle gracias Dios, aunque no me guste, aunque hay una chica que me gusta mucho sus enseñanzas, se llama Damaris Conroe, que ella quería cosas que Dios no quería para ella. Y cuando Dios le dijo, no quiero esto para ti, ella seguía diciendo, yo lo quiero. Ella seguía queriendo eso que Dios no quería para ella. Y tuvo que humillarse, ¿no? Hay que humillarnos, hay que negarnos a nosotros mismos. Y es la parte donde aceptamos la corrección de Dios, aceptar que Dios nos corrija. Y muchas veces tiene que ver con nuestro deseo. Si ese deseo no es el deseo de Dios, pues esa corrección es como muy dolorosa porque hay que despojarnos de ella. Quiero decir unas evidencias de cuando hay salvación en nuestra vida. Así rápidamente vamos a darles seguiditas. La primera evidencia de que hay salvación, que ya aceptaste la salvación de Dios en tu vida, es que reconoces el nombre de Jesús. ¿Qué significa reconocer el nombre de Jesús? Significa que buscas que su nombre sea conocido y que en tu memoria esté siempre el agradarlo a Él. Siempre, siempre, siempre. Cuando reconoces a Jesús, tienes un problema. Te empiezas a tener problemas con no quiero ofender a Dios. Empiezas a decir, no quiero ofender a Dios. Eso es símbolo de que hay temor de Dios en ti. Una vez que tú entras por la puerta de aceptar la salvación, de que Jesús te compró, es algo que solo Dios puede producir en ti. El que tú puedas considerar un problema el ofenderlo. Que para ti eso sea un problema. Que tú en ese momento digas, no me siento a gusto, no... tengo que ir a pedirle perdón a Dios. O sea, eso es una evidencia de que has aceptado la salvación de Dios, porque vas a querer cuidar esa salvación. El número 2 es, tienes la convicción de que perteneces a Dios, reconoces su paternidad, empiezas a conocer a Dios como tu papá, ¿sí? Aunque hayas tenido un padre que tal vez no fue el mejor, Dios te enseña la paternidad perfecta. Comienzas a tener la convicción de que le perteneces a Dios y a nadie más. El número 3, en evidencia, la evidencia número 3 de que tienes la salvación recibida en tu vida, es que vas a estar adorando a Dios, que adoras a Dios. Y eso no solamente es aquí, en el lugar de reunión, cantando alabanzas, ni orando aquí juntos, sino en todo lo que pensamos, decimos y hacemos con conciencia de que queremos buscar y adorar a Dios en todas las cosas y áreas de nuestra vida. Hacerlo con esa conciencia. Amén. La evidencia número 4 de que tienes esa salvación en tu vida es tu servicio en la obra de Dios. Que andas procurando qué hacer para su obra, para su reino en la tierra, para traer el establecimiento de su reino a la tierra y en su iglesia. Amén, y servir en la iglesia, que es pues su amada.
La evidencia número 5 es que siempre vas a estar confesando tus pecados delante de Dios. Que no va a pasar la noche que tú digas, Señor, perdóname porque hoy te fallé en esto y en esto. Me arrepiento. Que tú, aunque seas ya un cristiano, que ya has recibido a Cristo, que ya estés llevando una vida cristiana, que ya te hayas abstenido de cosas o estés en un proceso ahí, siempre le vas a decir a Dios, fallé en esto, Señor, perdóname. Amén, porque no estamos exentos de pecar. Todos cometemos fallas en el día. Entonces constantemente le estamos pidiendo perdón a Dios cada vez que vemos que estamos haciendo algo que no le agrada. Y la evidencia número 6 es, tú deseas siempre en tu corazón ser como Jesús. Recuerdo que cuando yo empecé con ese tema de conocer a Dios, de empezar a crear mi historia con Él, yo empecé a conocer el corazón de Dios, o a sentirlo más bien. Y yo le decía a Dios, déjame sentir tu corazón. Y me acuerdo que al principio que yo empezaba a pedir eso, a mí me daban como unos chuzos acá, unos piquetes, decimos en México, no sé cómo se dice acá, pero como que me picaban el corazón. Y sentía como ese dolor, y yo decía, Dios mío, ¿no? ¿Cómo así que tú sientes tanto dolor? Punzadas, pero muy fuertes. Y Dios me decía en ese momento, y eso es como una pequeña parte humana que te puedo dejar sentir, porque si te dejara sentir todo, pues te mueres aquí. Y me acuerdo que el Señor así comenzó a decirme, quiero que seas como yo, que sientas lo que yo siento, para que puedas ir al necesitado, para que puedas ir al que yo quiero ir, para que puedas hacer lo que yo quiero hacer. Y eso es algo que Dios hace en nosotros cuando tenemos su salvación. Nos permite dejar conocerlo, entre más nos metemos con Él, que vamos a empezar a pensar, sentir y hacer como Él quiere. La número 7 de evidencia es, lo que más te emociona es Jesús. A ti te puede gustar un deporte, te puede gustar una persona, puedes amar a alguien, pero el que más te apasiona es Jesús. Eso es una evidencia que está latente en las personas que tienen la salvación. Entonces, yo le digo a Dios, hemos pasado a veces por tantas decepciones en la vida cristiana, en lo personal, que yo le digo a Dios, gracias, porque ha sido un proceso de que yo tengo que ponerte en primer lugar, de que el hombre, por más bueno que sea o lo admire, pues es un hombre y no estoy llamada a honrarlo a él, sino a ti. Pero yo, para poder entender esto de corazón con conciencia o convicción, he tenido que pasar desilusiones, decepciones, que me ha hecho creer más en Dios. Y sé que el plan del enemigo es lo contrario, porque sí hubo un tiempo que yo dejé de activar mi vida, mis talentos, mi ministerio, por esas decepciones. Pero llegó el momento que Dios me dijo, levántate, como decía la alabanza, alza tus ojos y mira más allá, porque eso te va a servir para lo que te he llamado. Entonces, muy importante saber que lo que te emociona más, tengas que tener esa pasión más por Dios que por cualquier otra cosa, hábito o ese ser que tú ames. Tiene que ser Dios, tu más grande pasión, lo que más te emocione, y hacer cosas para Él. Yo creo que si hay alguien aquí que entiende esto es el pastor, que él es feliz, ¿no? Le apasiona, y creo que todos estamos llamados a tener esa pasión. En donde nos desenvolvamos nuestra área, ahí tenemos que demostrar esta pasión por Él. El octavo, el número 8 en evidencia es, tus intereses e intenciones cambian. Antes de que tú hayas cruzado por esa puerta de aceptar la salvación, tienes que empezar a decir, ¿cuál era mi intención antes de haber pasado por aquí? ¿Siguen siendo las mismas después de que ya entré a la salvación? ¿O ya estoy cambiando mis intereses? Ya me interesa lo que Dios le interesa. Y esta misma chica, Damaris, aquí tengo el nombre, esta misma chica, Damaris Conroe, dice que no podemos ambicionar lo mismo que un hombre sin Dios ambiciona. Y es algo que yo dije, ¿cómo así?
¿Cómo así? Porque hemos tenido como a veces pensamientos de que si esta persona tiene esto y no tiene a Dios, pues yo tengo que tener eso también. Y es como esa cosa que me puso como en duda. Yo dije, Dios, está interesante, déjame masticarlo, déjame procesarlo. Y es esa parte de no podemos ambicionar lo que los hombres sin Cristo ambicionan. Necesitamos ambicionar lo que un hombre de Dios, una mujer de Dios debe ambicionar, que es los intereses de su Padre, los intereses de su Rey. Entonces esa está buena para que la meditemos, a ver qué tan buena está nuestra convicción de salvación. Y la número 9, la última evidencia que noté acá, es Dios es el centro de tu vida. Es como esa parte que embona todas las cosas en perfección. Y creo que a todos nos hace falta ajustar esta área. Porque como estamos siendo perfeccionados, como no se ha terminado la obra, pues hay desajustes en poner a Dios en primer lugar. A veces lo ponemos, luego lo bajamos, luego lo volvemos a poner otra vez en primer lugar y estamos como en esa montaña rusa poniendo a Dios y bajándolo y subiéndolo. Y creo que Dios es muy paciente y yo creo que Dios es muy humilde, ¿no? Porque aunque Él vino y se despojó de todo y estuvo hasta lo más bajo, dice la Biblia, nosotros a veces lo seguimos poniendo en lo más bajo y siento que Él ya no debe estar ahí porque Él ya vivió lo más bajo. Ya es para que nosotros lo tengamos en el sitio donde Él merece su lugar, el primer lugar. Y creo que todos esta noche necesitamos pedirle a Dios que nos siga ayudando a ir acercándonos más a darle su prioridad. Y San Juan 3, 5 al 6 dice que la salvación es nacer de nuevo. Y pues sabemos la historia de Nicodemo cuando Jesús le dice es necesario que nazcas de nuevo a través de que nazcas de agua y de carne también, que nazcas de nuevo en esos aspectos. Dice el nacer de nuevo es estar conectados con la gracia de Dios, con la gracia del Padre, a la vida resucitada de Jesús, mediante la presencia y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, creciendo cada día en esta experiencia por medio de la palabra de Dios y por medio de su iglesia. Amén. Nacer de nuevo es esto. Y hemos experimentado esta gracia todos los que estamos aquí. Dios nos ha salvado. Y bueno, vamos a ver lo que es transformación, en qué aspectos nos beneficia. Dice la palabra de Dios que no puede haber transformación sin salvación. No podemos ser transformados nosotros mismos con ninguna yoga, con ningún coaching de desarrollo personal que pueda transformarnos al diseño que Dios nos ideó. Y creo que eso es muy importante. De hecho, ahorita estoy en un dilema porque estoy dando unos cursos en unos talleres en una fundación en la que se me abrió puertas del proyecto de Integridad 360 grados que habla de ser seres integrales en todas las áreas de la vida. Y Dios me ha desafiado a hablar de Él en esos sitios y ser muy sabia y astuta en cómo llevarles el hambre de Dios, ¿verdad? Ellos ya saben mi historia, de que soy misionera. Les dije, no les voy a cambiar la religión, pero les tengo que hablar de lo que yo soy, de lo que tengo para entregarles. Y pues sé que de alguna manera Dios va a hacer su obra, ¿verdad? Yo voy a hacer mi parte y Dios que haga lo sobrenatural en estas vidas. Y es algo que la transformación se necesita a través de su palabra solamente. Es a través de su palabra, la palabra es la que nos transforma. Dice la palabra de Dios que debemos de transformarnos cada día conforme a su palabra y no adaptándonos al siglo en el que estamos viviendo. Como decía hace un momento el mensaje de Dios a través del pastor,
pues que vamos a estar viendo cosas que nos van a sorprender, que nos van a dejar así como de, ¿cómo está pasando esto? Pero Dios dice, tú mantente transformándote, que eso no te pause para que sigas avanzando. Entonces, esta transformación nos habilita para vivir lo que Dios planeó para nosotros. Yo creo que si yo no hubiera aceptado a Cristo en mi vida como mi Señor, no hubiera vivido estos 8 años de transformación. Creo que es lo más importante. Lo más difícil para el ser humano es reconocer que está mal, que necesita un Salvador. Esa es la parte más difícil para un ser humano, de que no puedo solo. Porque nos han enseñado de que tú puedes solo, tú debes de ser berraco, tú debes de ir para adelante, pase lo que pase, pero no nos enseñan a ese Dios que está ahí para salvarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Entonces, aquí hay una ecuación. Para poder decir salvación igual a transformación, tiene que haber una ecuación en la salvación. Pasar por esa puerta es un paso, pero la transformación es la ecuación que va a dar el resultado de verdad una transformación genuina, un proceso que dé a luz una transformación genuina. Creo que el mundo carece de transformación genuina. Creo que el nombre de Jesús ha sido muy manchado a nivel mundial, porque hay personas que tú les hablas o dices soy cristiano o esto y ya te miran así como, uy, tú eres de esos que piden plata, que el líder fulano se metió con la niña fulana, y se ha manchado el nombre de un cristiano. Y creo que es por falta de la transformación genuina, por falta de conocimiento, por todo el tema que estoy aprendiendo acá con ustedes, con la hermana Gemma, con las teoterapias, de cómo la iniquidad pues torció todo. Y aunque tú te hayas convertido en un siervo de Dios y no has cortado todo eso, pues el molde sigue dándose igualito, lo sigues duplicando, y aunque no quieras fallas y dices, Dios, ¿por qué te fallo si yo te amo? Y ahí viene la parte de Dios, de verdad, tengo que ser transformado. Entonces, debemos dedicar tiempo a nuestra transformación. Dice Damaris Caldwell, la salvación pasa en un instante. Tú puedes recibir la salvación en un instante. Dice, pero nuestra transformación puede durar toda nuestra vida entera. ¿Sí? Entonces puede tomar toda la vida, toma tiempo ser transformado. Y esto lo he vivido mucho en la institución donde he crecido yo, de que ya recibió a Cristo, ya se entregó, ya quieren ponerlo de líder, ya lo quieren poner a pastorear una iglesia, pero pues no ha habido una transformación en esa persona y comete muchos errores y por eso se dañan tantas vidas. Y aquí Dios me confirma que necesitamos seguir trabajando en nuestra transformación. Ese es un mensaje de afirmación de que tú tienes que seguir trabajando en tu transformación. Que Dios está más interesado en prepararte que en usarte. Es algo que yo aprendí, que dije, Dios mío, es verdad. Porque una de las cosas que yo vi, por ejemplo, he tenido diferente tipo de maestros a los que admiro mucho, pero pues me acerqué tanto a ellos que empecé a ver cosas que yo decía, Dios, ¿cómo tú aceptas esto de ellos y lo sigues usando? Era como esa mentalidad de que yo quería que esas personas fueran perfectas porque Dios los usaba de una manera fenomenal, y pues no, son seres humanos. Y Dios me empezó a decir, tienes que ser transformada. Si no quieres verte en estos osos, en estos líos, en estas vergüenzas, avergonzando mi nombre, tienes que ser transformada. Y como decía el canto, para esta hora he llegado porque sigo siendo transformada, pero en un nivel más profundo, ¿no? Conociendo la profundidad de Dios, no andar por las ramas, como dice Frank Rodríguez, que hay que cortar la raíz, no las ramitas, porque ahí luego siguen creciendo y seguimos perjudicándonos y perjudicando a otros. También, ya leímos Filipenses 1:6. Sí, estoy convencido precisamente de esto, que Dios comenzó la obra
y asimismo la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Otro mensaje de Efesios 2, 8 al 10, habla de que la salvación es un regalo inmerecido, donde dice que Él nos hizo un poco menor a los ángeles. Eso es un regalo, a pesar de nuestra infidelidad, Él nos decidió poner en esa posición. Y bueno, la transformación nos habilita para vivir lo que Dios planeó para nosotros. Entonces, que si no vivimos una transformación, no vamos a estar viviendo lo que Dios planeó para nosotros. Entonces, mientras más retrasemos el cumplimiento de la transformación de Dios en nosotros, pues vamos a seguir en el mismo bache. ¿Sí se dice bache acá? Bache, hoyo. Vamos a seguir en el mismo hoyo, bache. Y realmente la transformación tiene un costo y hay que pagar el precio. Si nosotros estamos diciendo, Dios me prometió que voy a hacer así, así y así. Dios me mostró la visión de que voy a tener esto, esto y esto. Pero no podemos solamente tener una ilusión, una fantasía, si no estamos dispuestos a pagar el precio. Y creo que yo ahorita estoy en un tiempo donde estoy pagando el precio. Creo que en cada etapa de nuestra vida hemos pagado algo, un precio. Pero creo que en la que estamos ahorita es un precio muy interesante el que estamos pagando. Mucha gente nos puede rechazar en lo personal. Mucha gente puede estar diciendo, Bianca anda en unas vainas raras. Que la gente que me conoce en el tiempo de mi ministerio, en el que he hecho, es gente con una mentalidad, son liderazgos con una mentalidad que no tienen el conocimiento pleno. Viven un evangelio medio. Y yo me di cuenta de eso. Y cuando yo me conocí con Jorge Andrés, él y yo dialogamos de estos temas. Y decíamos, es que falta algo acá, o hay algo de más, acá falta o hay algo de más. Y es esa parte de realmente meternos a escudriñar la palabra. Algo que he aprendido de esta chica, que se la recomiendo a todos, se llama Damaris. El apellido es C-A-R-B-A-U-G-H. Carbaug. Y al final tiene una H. Carbaug con G de gato al final y una H. Damaris Carbaug. Ella me ha incitado mucho a meterme mucho a la palabra de Dios. Y creo que hay un sistema a veces que a nivel cristiandad que solamente nos llevan a que creamos lo que nos están predicando y no nos incitan a nosotros meternos a la palabra, a que Dios nos revele directamente. Y es algo que Dios me está desafiando a meterme de verdad en la palabra y no solamente a hablar lo que me enseñan, sino yo a ser una maestra de la palabra. Creo que Dios quiere que seamos maestros de la palabra y eso nos garantiza ser transformados, porque la palabra nos va a ir transformando como dice su palabra. Amén. Entonces, ya en conclusión, necesitamos ir a la cruz, donde fue donde Jesús nos redimió, nos salvó, para permitir que esa cruz nos haga el puente a todos los sitios que Dios quiere que lleguemos a cruzar. Yo veo así la cruz, ¿no? Como Dios, si tengo que ser transformada en esto, pues tu cruz va a ser un medio para que yo lo logre, porque Jesús pagó para que yo lo logre. Él sufrió para que yo ya no tuviera que sufrir una vida mediocre, una vida en el hoyo. Y creo que la transformación está en nuestras vidas en este momento. Y quiero darle gracias a Dios por esta iglesia, Pastor Miguel, que Dios nos la colocó en un momento muy crucial de nuestra vida, donde estábamos buscando dónde alimentarnos, dónde proseguir nuestro proceso con Dios. Y pues siempre Dios llega a tiempo. Muchas gracias a Dios por la iglesia de Chequina, Fraternidad Cristiana. Entonces, la llave para vivir lo que Dios planeó para ti es la búsqueda de tu transformación.
Si no estás buscando tu transformación, si no estás trabajando en tu transformación, dile adiós a lo que Dios planeó para ti. Dile adiós al futuro que te ha mostrado, al que Dios te ha hablado aquí a través del pastor, de sus siervos, de que tú vas a hacer esto y esto y esto. Si no estás dispuesto a adquirir la llave que abre la puerta de tu destino en Cristo, no vas a poder llegar a vivir esas promesas de Dios. Necesitamos meternos en esa transformación. Yo sé que muchos ya llevan una carrera ya avanzada en este proceso de transformarse, pero Dios me está llamando a que les diga que tenemos que estar pendientes de eso, porque seguimos en el proceso. Nunca vamos a terminar hasta que Dios venga por su iglesia. Entonces recordemos, no hay transformación sin salvación y no podremos tener vida eterna sin la transformación. Porque la vida eterna es desde ella, es desde que tú